Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. Hoy tenemos de nuevo con nosotros a Felipe Pasolas, reportero de guerra que ya nos visitó en un anterior programa que gustó mucho a los oyentes y como me habéis pedido que vuelva, pues lo he invitado de nuevo a la Biblioteca de la Historia, me ha aceptado el guante y es que a mí me quedaron muchísimas preguntas que hacerle sobre su libro Borders, Fronteras en Guerra y bueno, como digo, me ha aceptado el guante y es un placer que nos haya visitado de nuevo. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias, muchas gracias. Yo encantado, muy fan de la biblioteca, así que muy fan. Y fíjate, por agradeceros la invitación y por agradeceros también a todos los oyentes, hoy en exclusiva, pues si queréis, si nos aguantan hasta el final, pues os voy a desvelar a vosotros en primicia, en exclusiva, un proyecto que está en desarrollo, en montaje, que no se ha comentado todavía en los medios y que os lo presento aquí si queréis al final. Perfecto, buah, un placer. Tenemos exclusiva. Pues decir a los oyentes que, como así a modo de presentación, para los que no vieron el primer programa o que no lo escucharon, que Felipe ha recorrido durante los últimos años medio mundo como fotoperiodista, ha retratado la parte más cruel del ser humano y todo ello, como ya comenté, lo ha plasmado en una excelente obra como es Borders, Fronteras en Guerra, que es el libro que presentamos en el anterior programa y del que vamos a seguir hablando hoy, y es este libro. Ya sorteamos un libro en el anterior programa y, bueno, lo anticipo, vamos a sortear en este programa otro libro de Felipe Pasolas entre los fans de la Biblioteca de la Historia. Para hacer un poco de repaso de lo que hablamos en el anterior programa, pues vamos a recordar a los oyentes que no lo escucharon, que comentaste, Felipe, cómo fueron tus inicios en este mundo del reporterismo de guerra. Nos comentaste cómo es la vida de un reportero o periodista de guerra en un conflicto armado. También si había compañerismo entre vosotros, algo curioso. El momento en el que tu vida corrió más peligro. También nos contaste si se puede vivir económicamente de esto. Las cosas que te han sorprendido de este mundo y que no te imaginabas que fuesen así. Y una cosa muy importante que es cómo es para un fotoperiodista de guerra, un reportero de guerra, la vuelta a casa después de haberse jugado la vida en un conflicto y después de ver las miserias que producen las guerras. También hablamos de Siria e Irak, de Crimea y del Donbass en Ucrania, y como he dicho anteriormente, nos quedaron muchísimos temas pendientes de los que hablar. Felipe, comencemos, si te parece, hablando de refugiados. En tu libro le dedicas un capítulo a la crisis migratoria de los refugiados provenientes de Oriente Próximo hacia Europa. En primer lugar, hablemos de la gran cantidad de refugiados que cruzaron de Turquía hacia Grecia y que su destino era Centroeuropa. ¿De dónde provenían estos refugiados concretamente? La crisis migratoria de 2015 ya traía la parte que yo documenté durante el tiempo que yo documenté esa migración, ya venía precedida por un cruce desde Turquía a pocos kilómetros a las islas griegas por mar, y ya vimos imágenes muy dramáticas meses antes cuando veíamos que llegaban a islas griegas barcas en muy malas condiciones y que hubo una oleada de solidaridad y hubo muchísimas ONGs que fueron, bueno, han salido películas, nacieron ONGs, etcétera, etcétera. Esa cantidad ingente de migrantes no ha dejado de llegar a otros ritmos, a otros flujos, cambió muchísimo la vida en esas islas. Podemos hablar de cómo afecta a una sociedad la llegada continuada de migrantes. Entonces, ya provenían del conflicto sirio, aunque ya no hablemos del conflicto sirio, recordemos que continúa
La línea entre el conflicto y el posconflicto en zonas tan convulsionadas como Oriente Medio, pues sería muy debatible de distintas opiniones. Luego, también, ¿qué entendamos por conflicto o nivel de violencia? Digamos que venía la mayor parte de Siria, ¿de acuerdo? El conflicto sirio supuso unas presiones migratorias para el Líbano, para Turquía. Esos países coparon todas sus fronteras con campos de refugiados. Para que os hagáis una idea, el Líbano tenía una población de 4 millones de habitantes. Casualmente, en la diáspora libanesa, libaneses fuera del Líbano creo que son 12 millones. Es un país de más habitantes fuera que dentro. Pero llegaron a recibir 2 millones de refugiados sirios. Imaginaros en un país donde tú tienes una política dividida entre el sunismo, el chiismo y el cristianismo, que tengas 2 millones de personas, de almas que comen, cómo te destroza la pirámide de población. Pasas de tener 6 millones, de 4 millones a 6 millones. Imaginaros si el Líbano tuviera que proveer de servicios sanitarios o de cualquier tipo, bueno, pues no tiene capacidad, ¿no? Y además, cómo te hace un desequilibrio demográfico que hace que la población suní sea mucho mayor que la chií, o que por regiones haya estabilización, que vienen de regiones que ya tienen conflicto. Bien, esos países terminan dejando las puertas abiertas en según qué ocasiones, o simplemente no ponen puertas al campo. Eso es matizable porque Turquía sí le pone puertas al campo cuando quiere y utiliza los flujos migratorios como un arma o como una presión política, un arma geopolítica. Lo mismo que hace Marruecos en su frontera, cuando ellos quieren hacer una presión, una negociación o simplemente llamar la atención sobre la agenda política, pues, o la arena internacional, ellos utilizan estos flujos migratorios para poner presión en las fronteras europeas y forzar negociaciones que desde la administración europea siempre se evitan porque no hay soluciones. Entonces, imaginaros que el gran flujo que llegó a Grecia y luego por toda la ruta de los Balcanes provenía de Siria, pero esas grandes olas llamaron a, bueno, pues se documentó que había gente de Afganistán, que había gente de Irak, que incluso gente de Bangladesh, que venía de otras rutas migratorias, pero el grueso eran sirios. Que la época más cruda que llegó desde los Balcanes hasta Austria, yo seguí con ellos desde Serbia, Hungría hasta Austria, la mayoría eran sirios. Ojo, a un nivel demográfico grande sí eran sirios, pero luego también tenéis que tener en cuenta que algún migrante puede ser un poco pícaro a la hora de comentarte su país de origen por la sensibilidad del momento a la hora de aceptar un tipo de refugiados u otros. Imaginaos, si ahora viniéramos de Europa del Este, ningún refugiado de Europa del Este podría entrar a España seguramente, pero si dijéramos que somos ucranianos, pues no habría ningún problema. Entonces, cada momento mediático, histórico, tiene una sensibilidad a un grupo étnico o a una población. El conflicto sirio era el que estaba muy bollante mediáticamente, entre comillas, era el conflicto internacional más sangrante en esos momentos, y entonces si tú venías de Bangladesh o tú venías de, por ejemplo, Irak, o una zona económica deprimidamente, pero que no te podías acoger a un refugiado político, un refugiado humanitario, etc., pues buscabas una nacionalidad que fuera afín. Pero sí, haciendo honor a la verdad, la mayoría provenían de Siria. ¿Y cómo fue tu experiencia sobre el terreno en esta oleada migratoria? ¿Qué te encontraste? Pues yo me sentí muy incómodo como periodista en esta cobertura porque me veía muy inútil, muy innecesario. ¿Y por qué? Normalmente, como freelance, pues tú te vas a sitios donde no suele haber
un foco mediático, o buscas un foco mediático, pero que en tu país tiene un eco limitado. Sobre todo por los intereses de nuestro país o del medio al que vas a publicar en una región. España, ¿qué apalancamiento geopolítico o qué intereses puede tener en el norte de Irak? Pues muy limitado. Bueno, cuando denuncias o documentas crisis o conflictos en zonas, te sientes un poco como útil en la profesión porque dices, estoy documentando algo porque en España es poco conocido y puedo aportar algo. Recuerda, un equilibrio entre querer ganar dinero con una profesión a partir del sufrimiento ajeno, documentándola, pero también querer tener un porqué, un equilibrio social con eso, una razón social. Entonces, pero estás relativamente lejos de casa, entre comillas, o estás documentando en un entorno como pueda ser Oriente Medio, pues tal. Pero documentar una crisis migratoria de esa magnitud en las puertas de casa, que sería en una estación de tren de Austria, es un poco raro, primero, pues porque eso no se considera un reporterismo de guerra y no es una zona donde haya ningún tipo de peligro. Y, por ejemplo, imaginaros cómo acuden los medios a ese entorno. Simplemente puedes documentar una noticia de tamaño internacional, simplemente cogiendo un avión a Viena, sencillo, cualquier medio puede mandar a un reportero sin ningún tipo de peligro. Y allí había, en ocasiones, periodistas, me tengo que incluir, estábamos periodistas y periodistas rodeando a familias totalmente indefensas con una cantidad ingente de cámaras que yo me vi en esos círculos haciendo fotografías rodeado de compañeros. Hubo una anécdota hubo un pasaje que los países europeos abrían y cerraban las puertas según cómo querían cubrir sus intereses, ¿no? Imaginaos la campaña de marketing que hizo Alemania cuando abrió los brazos a los refugiados, cuando Hungría cerraba fronteras. Esto era muy sencillo, iban por Grecia, Macedonia, Serbia, Hungría, Alemania, iban buscando el norte de Europa, iban buscando países donde ya tenían amigos, les iban informando por las redes de qué es lo que ocurría, les iban orientando. Y el régimen húngaro, el gobierno húngaro cerraba fronteras, era muy estricto. Recuerdo que por las noches en la frontera entre Hungría y Serbia, aparte de las mafias, teníamos que tener un ojo en los grupos paramilitares, grupos nacionalistas que iban cazando refugiados para entregarlos a las autoridades. Tened en cuenta que por la política Schengen, por la legislación, cuando tú solicitas asilo en un país de la zona Schengen, tienes que esperar la resolución de ese asilo en ese país. Entonces, si a ti te toman las huellas en un campamento de refugiados o administrativo, depende del nombre que le pongan, en Hungría, tú puedes esperar tu aplicación durante años y años. No es lo mismo esperar en Hungría, en un país donde ya saben que te van a apretar las tuercas, o donde puedes tener campamentos de refugiados desde la guerra de los Balcanes, a que tú llegues a alcanzar a tu familia en Alemania, donde, bueno, si aquí quieres esperar el asilo, la respuesta positiva o negativa, pero estás en una zona que igual te puedes ir con tu familia o sin nada. O en esa época se habló muy positivamente de Alemania porque abrió las puertas. Efectivamente, Europa, como en tantas otras decisiones, cierra fronteras y se queda dubitativa a ver si eso es una ola pequeña, grande o qué ocurre, o simplemente dónde colocamos cuotas de refugiados entre países. Eso, imaginaos la lentitud con que se hace y con nadie quiere llevarse el mayor número de refugiados, etc. Y Alemania llevó la carrera contraria y dijo, no, bienvenidos a Alemania. ¿Qué pasó? Alemania también cambió de opinión en esas semanas y se hablaba de que, como ya había cubierto el cupo de trabajadores migrantes que necesitaba para según qué sectores, pues que ya no quería acoger más. Es decir, una vez que llenó las fábricas, dijo, vale, pues aquí no hay. Entonces, eso fue una batalla de abrir y cerrar fronteras. Muy complicada. De Serbia y de Hungría, pues pasaban por mafias, por mucha penuria, y cuando llegaban a Austria, lo que yo viví fue un cambio radical
muy diferente de la población. Todo esto, vivirlo en la propia Europa, donde tú tienes en Hungría, en el norte, en Austria, pues tú tienes todo lo que tú quieras, los servicios que más conoces, no te están sacando de un entorno que sea conocido, y era muy raro, o un poco, raro e incómodo, documentar todo eso y meterte en el bar a tomar una cerveza y contarlo, mientras desde la ventana del bar tú estás viendo cómo los sueños de la gente se desmoronan. Y en el bar pues tienes los chascarrillos de periodistas y que jaja, jiji, jojo, y sales por la puerta y tienes la entrevista en la puerta. Eso llegó para mí en su punto máximo más desagradable cuando el presidente húngaro pues abrió las estaciones de tren, pero bueno, engañó a los refugiados y les dijo: montaros en tren que os vamos a llevar al norte, os vamos a llevar a Alemania, a Austria, os vamos a llevar a la frontera. No, paró los trenes en los que iban, el vagón de tren, a las afueras de la ciudad, a las afueras de la estación de Keleti, y los bajaron con fuerzas antidisturbios. Había niños, mujeres, los bajaron con fuerzas antidisturbios y tenían que salir de, imaginaros esos fosos para cambiar de un andén a otro, y salían con guardia pretoriana, con vestidos de romanos, como decimos a los de antidisturbios, ataviados con cascos, porras, protecciones, a mujeres, niños y abuelos que llevaban a los nietos en brazos para trasladarlos a los autobuses. Y encima de esos fosos ellos salían desde las escaleras rodeados de pretorianos, y nosotros en lo alto del foso, como si aquello fuera la arena romana, el público gritando desde la arena, con las cámaras, la radio, la televisión, los clic de las cámaras, haciéndole fotos. Yo en ese momento hice las fotos y yo dije: ¿pero qué estoy haciendo yo aquí? Soy parte del circo y culpable del circo, y lo estaba documentando para un medio nacional, lo hice entero para un medio nacional, pero no sé, el trabajo de agencia lo podría haber hecho cualquiera de los que estaba allí, y la verdad que yo veía que estaba, no sé, no me sentí muy cómodo, me sentí muy culpable, y me sentí un agresor más, porque normalmente pues llevas un objetivo. En aquella época pues, yo recuerdo que era un 24-70 grande, luminoso, pesado, uno más entre toda la marabunta, y luego se repetía, los fotoperiodistas somos pícaros y ya sabemos las fotos que gustan, las que no, las que piden los medios, las que hace ese otro compañero que te gusta mucho, y las repetíamos acercándonos a los autobuses, a los cristales, buscando la lágrima. Y para mí era muy incómodo, y para ellos pues entiendo que bueno, lo haces con todo el respeto del mundo, yo eso lo entiendo, pero también entendería que alguien se enfade y te pegue un puñetazo en la cámara porque se sienta como un animal de circo. Sí. Todas esas sensaciones, es una pelota gorda, porque tienes que jugar con la técnica y la empatía para poder transmitir un sentimiento, hacerlo que el sentimiento no te embargue para que te anule la técnica, la cabeza y el corazón, y poder transmitir esa información de una manera fidedigna pero artística, y mantener el respeto. Y a veces esa sensación, cuando hay tantísima gente, cuando hay tantísima presión, recuerda que ahora los medios te piden que pares la guerra para transmitirla, o la crisis. Pues la mañana una cosa, mediodía otra, no ha pasado la noticia, no tienes tiempo de cotejarla y ya la tienes que contar. Eso lo puedes ver ahora en muchos directos de televisión, que el directo de televisión es decir que estás en directo porque no se cuenta nada en el directo, porque no ha dado tiempo a que pase nada, o lo que está pasando pero no se puede cotejar. Es como insulso, ¿no? Pero el showtime es: estamos en directo. No sabes de qué, pero hay un tío en directo, ¿no? Pues imagínate eso, pues con cientos de periodistas,
es bastante agridulce todo. Felipe, las políticas que adoptaron los países europeos con respecto a estos refugiados, ¿tú crees que fueron acertadas? Siempre es un problema con muchas piezas en el puzzle que se solapan y son muy difíciles de solucionar porque son problemas coyunturales que necesitan soluciones a largo plazo que no dan ningún voto a corto plazo, en 4 o 6 años no lo dan y por lo tanto se externaliza el problema y se dilata en el tiempo. Estos son datos, no son opiniones, es decir, no te voy a criticar la administración del partido A o la administración del partido B, porque el mejor ejemplo lo tenemos en Andalucía. En 2018 yo cubrí el 30 aniversario del primer fallecido en las costas de Tarifa y se cumplían 30 años de la crisis migratoria en el sur de España. En 30 años solo ha ido en increciendo, solo ha aumentado. Entonces, en 30 años, ningún signo, sea ningún color, ningún partido, lo ha solucionado. Ni en origen, ni en destino, ni en tránsito. Si la crisis migratoria en el sur de España no se entiende en Cantabria, imagínate cómo se va a entender o qué va a interesar en Bruselas o en Berlín. Ya no te digo en Finlandia. Eso no existe. Entonces, no hay ningún tipo hay una externalización de la seguridad de las fronteras. Nosotros en España llamamos nuestra frontera sur extendida a la frontera de Mali. Nuestra frontera sur extendida, o sea, tenemos un problema en la frontera, sí. Tenemos que extender más la frontera porque cuanto más lejos esté el problema, el conflicto en la frontera, más tiempo va a tardar en llegar, ¿no? Sabemos que nuestro primer conflicto está en esa frontera sur extendida y en general Bruselas lo que ha hecho es blindar fronteras, poner concertinas, poner vallas. Ahora hablaremos de lo positivo y negativo de esos aspectos. Poner vallas y externalizar seguridad. Por el sur, con Marruecos. Por el este, con Turquía. Y en el Mediterráneo se ha blindado por la presión migratoria. De una manera natural. Eso te iba a comentar. Porque otro problema es los refugiados, los migrantes que están llegando a las costas europeas, pero esta vez a las costas de Malta e Italia. ¿Estos refugiados de dónde vienen? Bueno, pues en África tienes distintas rutas migratorias. Piensa que tienes la que va del África subsahariana hasta por Argelia, Marruecos. Entrarían por el sur de España. Antiguamente, recordaros que en los 90 entraban con los cayucos desde Senegal hasta las Islas Canarias. Pues podrías tener ese Mediterráneo occidental. Luego tienes el Mediterráneo central, pues llegarían, pues imagínate, Somalia, República, el sureste de África, todos esos países que suben, atraviesan, son como autovías, atraviesan el estado fallido de Libia. Ahí sí. Eso es un reservorio de la piratería y del tráfico de seres humanos. Y tenemos Malta a muy pocas millas de la costa libia y por lo tanto es un puerto relativamente accesible. Y luego, si no, tendríamos el sur de Italia. En el Mediterráneo central no sé actualmente cómo está la operación. Teníamos la operación Sofía, que es una operación de la Armada contra la piratería. Y ahí, en esa migración por el Mediterráneo central, pues tenemos la intervención de las ONGs y el colapso del sur de Italia en términos de llegada a las islas, ¿no? Pues, ¿por qué? Bueno, pues de nuevo, ahí eso lo podéis relacionar y se puede ver el efecto de una falta de política migratoria europea porque no se actúa sobre el origen, no se soluciona la crisis, pero se colapsan las zonas que ayudan o llegan. Los italianos, donde la extrema derecha toma mucha relevancia, también viene alimentado por un discurso que se apalanca en ese exceso de llegadas y que se alimenta
por una población que está agotada porque tienen unos recursos limitados que tienen que compartir y por muy buenas personas que sean, esos recursos se ven tensados. Los italianos, independientemente de su historia, bueno, pues yo os puedo garantizar que cuando he estado tanto en las costas del Mediterráneo de Andalucía como en las de Malta, las organizaciones de voluntarios, yo estuve embarcado con una ONG en Malta, el barco estuvo detenido y no pudimos salir. Las ONGs también pues, tienen una actividad particular y cada una es diferente porque es un mundo diferente. Tenéis ONGs con perfiles políticos, con perfiles humanitarios, tenéis un perfil muy diferente también de todo. Es decir ONG no significa ni ser ni bueno ni malo, hay que conocerlo. Y lo que suele solucionar la ayuda de emergencia suelen ser las organizaciones de voluntarios locales. Si tú te vas a Algeciras, están muy bien organizados como por barrios, porque saben que no hay ayuda estatal ni municipal, y cuando sí suben el problema, el político municipal te dice que eso es tema de la comunidad, el de la comunidad que es tema nacional, el que es nacional te dice que es tema europeo, y así durante 30 años. Pero los que sacan a la gente, les dan ropa, pues suelen ser Cáritas, organizaciones civiles, Cruz Roja, ese tipo de asociaciones de barrio que se ven sus calles totalmente colapsadas y quieren hacer algo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues imagínate, ponte esas presiones migratorias en pequeñas islas donde pues, la pesca se dedica a salvar gente en vez de a pescar. Los campamentos improvisados se quedan allí durante meses. Eso cambia la forma de vida de la isla, cambia la forma de vida de las personas. Entonces, a una persona buena, si le quitas los recursos o le obligas a compartir recursos durante mucho tiempo y esos recursos pues lo llevan a una situación de precariedad, es muy fácil que se canse y es más difícil ser buena persona cuando uno está jodido que cuando está bien. Exactamente. Y desde la comodidad se ve de otra manera siempre, ¿no? Claro. Cuando vamos en un atasco y hay alguien que tiene un accidente y llegamos tarde al trabajo, nos cabreamos, ¿verdad? Porque ya estamos pitando porque tenemos un atasco, ¿no? Bien, cuando no estamos en el atasco es más fácil ser comprensivo y decir, bueno, es que ya sabemos cómo es esto de la hora punta, ¿no? Bueno, pues eso lo mismo ocurre con recursos en pequeñas zonas, pues en sur de Italia, en islas. Imaginaros que los albergues que acogían a todos esos periodistas ya no reciben turismo, sino que reciben periodistas. Pues cambia todo, ya allí no se va por turismo, ya se olvida, es decir, cambia también la economía del lugar. Y eso, imaginaros políticamente cómo se puede aprovechar y cómo puede ser que la gente diga, pues es que es verdad, yo cambio el voto, cambio lo otro. Mientras tanto, a Europa ni está ni se la espera. ¿Por qué? Porque son problemas muy, muy, muy largos, difíciles y nadie se quiere meter en ese fregado. Exactamente. Otro punto de llegada a Europa son nuestras costas. Las Islas Canarias, Andalucía, Murcia y te diría el sur de la Comunidad Valenciana, como es Alicante, y te lo digo por experiencia porque a las costas de Alicante también llegan pateras. ¿De dónde proceden? Bueno, yo lo sé, pero ¿de dónde proceden principalmente estos migrantes? El filtro es Marruecos, la mafia marroquí, por supuesto, con una convivencia con el Estado marroquí. Es decir, está muy, muy, muy documentado, muy trabajado, muy demostrado. Pues provienes del África subsahariana, llegas a Marruecos, lo pasas muy mal, te tratan muy mal como un ser inferior y allí esperas hasta que tengas la oportunidad de un salto. O de un salto en la valla, por la valla o una patera. Te dan un kit. El kit te dan completo, es decir, te dan hasta un globito para que el móvil no se te moje. Te compran, no sé si alguno tiene sobrinos, hijos que ha comprado las piscinas Toy o las barquitas de plástico para un día en la playa. Bueno, pues eso, con tus remitos de madera, un flotador de los de playa, de los de que se pinchan, y un globo para que no se te moje el móvil. Y con eso te lanzas al Mediterráneo de noche y ya está. Las mafias te pagan el pasaje
hasta en 2018 hubo tanto control del Chile, pero bueno, el crimen organizado diversificó y vendió lugares, tanto en motos como en lanchas. Y si podías pagar, pues tenías desde un pasaje en una barca con kit de estos, o un asiento en una moto de agua, o en una planeadora, si podías pagarlo. Era tal que había mercado libre. Normalmente ellos intentan llamar cuando han salido, o llama alguien desde tierra en Marruecos, o ellos llaman y entonces Salvamento Marítimo lo rescata. Una labor encomiable, totalmente desbordados cuando hay olas. Y también imaginaros en esta situación la cantidad de actores que se involucran. La Armada de Marruecos, que protege las costas, no es consciente de la migración que sale de sus costas. ¿Cómo salen esas barcas pasando por la costa y la policía? Resulta que a Lucemas, el norte de Marruecos, viven cientos de miles de familias del consumo, de la producción de hachís, esa misma que está totalmente legalizada en los coffee shops de Ámsterdam, pues tiene que salir de algún sitio. Pues con ese tipo de transigencias o de convivencias con negocios ilegales, pues el gobierno marroquí está totalmente al corriente de eso. A la policía se la puede sobornar y eso se puede utilizar también como grifo de que el gobierno marroquí está negociando algo. Por ejemplo, el caso típico es cuando los pesqueros de Cádiz están intentando cuotas de pescado, cuotas de mercado. Pues es un ejemplo que suelo poner a menudo para explicar cómo en la vida cotidiana nos acerca un problema que creemos que es geopolítico. Pero si un pescador en vez de irse a las costas marroquíes, se tiene que ir al Cuerno de África, son 3 semanas más para ir, 3 semanas para volver, y eso significa 2 meses sin ver a su hijo, puede ser un posible divorcio, y además tu merluza en el mercado es bastante más cara y no todas las familias podrán conseguirlo. Bueno, Marruecos eso lo utiliza y si quiere negociar, pues deja más tiempo que, bueno, pues como vemos, cada X tiempo, ya lo vemos, pero se ve como un patrón y una estrategia, cada X tiempo, ¿cómo ocurre? ¿Quién pierde como siempre? Bueno, pues el ser humano, que es utilizado como un arma biológica. Sí. Y tienes todo eso pues en toda la costa. Cuando dices que llegan ya hasta más al norte, significa porque todo el SIBE, todo el servicio de control cada día está más centrado, ellos están más profesionalizados, tanto las mafias como los propios migrantes, e intentan buscar nuevas zonas que les permitan llegar con cierta facilidad. Ya lo has comentado, el tema de Marruecos. Hay mucha política metida en todo esto, ¿verdad? A ver, claro que hay política, claro que, es decir, tú como ciudadano, ¿cómo puedes intervenir? ¿No? Es decir, es todo política. Marruecos y Turquía lo tienen como son una puerta de acceso, lo tienen como un pilar fundamental de la negociación. Si a Turquía dentro de poco empieza a perder protagonismo por su veto o por su aprobación de qué país, si Finlandia o Suecia entran en la OTAN, por ejemplo, Finlandia ha entrado y ha dejado tirado bastante a Suecia, ¿vale? Y cuando deja de perder relevancia en la arena internacional, con Europa volverá a utilizar el arma de la inmigración, porque esos millones de personas en campos de refugiados siguen allí. Y eso, el tema de los campos es que no hay controles ni accesos y tú puedes tener grupos de influencia en esos campos. Puedes secuestrar niños para hacerlos yihadistas, puedes secuestrar niños para hacerlos de Hezbollah, puedes secuestrar niños y decirles que el futuro está en Europa, que se vayan en barco, que les consiguen un pasaje. Todo eso existe y eso es un arma. Entonces, Marruecos exactamente igual y es un arma que tú tienes en la arena geopolítica, que se usa de una manera o de otra. Entonces, imaginaros que todo eso son negociaciones cuando Marruecos es un socio prioritario en la Unión Europea o cuando Turquía tiene cualquiera. Bueno, ejemplos hay un montón.
hay un conflicto latente entre Marruecos y España. ¿Tú cómo ves este conflicto? Bueno, yo veo un conflicto, para que te hagas una idea, yo veo un conflicto en una zona gris con acciones híbridas de 5 a 8 años, de 8 a 10 años un posible conflicto más abierto y a partir de 10, 12 años muchísimos problemas. ¿Qué significa un conflicto en zona abierta directamente? Sí, yo sé que a mí un conflicto con Marruecos me puede pillar ya muy mayor. O sea, con 50 y pico ya, cascaete, tal. Sí, yo creo que sí, que habrá un cierto conflicto armado, no sé hasta qué nivel, sí híbrido. Eso quiere decir que se estropee una nueva fábrica de hidrógeno en Huelva, que se hunda un barco en la bocana del puerto de Algeciras, que los ferries de pasajeros se les prohíba el paso, que se produzca un derrame de petróleo en el estrecho y que resulte que se tiene que bloquear el tráfico marítimo durante 2 meses. Es decir, un montón de actividades en una zona geográfica que es un canal, una vía de comercio marítimo. ¿Esto por qué? Tenemos intereses encontrados donde Marruecos tiene una hoja de ruta muy clara desde hace ya unas cuantas generaciones y España ni está ni se la espera. Yo no recuerdo ahora mismo qué analista me puede decir cuál es el rol de España en alguna de las regiones geopolíticas del planeta. Podemos hablar de la influencia de China o de Japón en el área de China, que sería el Indo-Pacífico. Podemos hablar de incluso Israel en Marruecos. Podemos hablar de Latinoamérica en el conflicto de Taiwán. Pero España, ¿dónde está? Ni está ni se la espera. Marruecos tiene esa idea del Gran Marruecos, que es reclamar unas fronteras que están más allá de sus fronteras legales cuando se independizó de Francia y que corresponden a gran parte de Argelia, Mauritania, hasta Senegal. Las fronteras más delimitadas históricamente, las que reclama, serían hasta Senegal. En Mali no se sabe muy bien porque hubo ciertos grupos que conquistaron históricamente un poquito más, un poquito menos. El Gran Marruecos es eso que reclama. El irredentismo marroquí, que se llama, es un origen italiano que quiere decir reclamar algo que históricamente crees que pertenece a tu país, pero que está más allá de tu frontera actual, sobre todo asociado a un colonialismo o a cualquier tipo de inferencia posterior. Entonces, antes de Marruecos hace referencia a sus fronteras antes de la colonización francesa y por lo tanto ahora las reclama. Y eso lo hace una hoja de ruta. El nacionalismo marroquí lo hace una hoja de ruta. Y aunque Marruecos ha tenido ciertas reformas políticas últimamente, la monarquía es hereditaria de ese irredentismo marroquí y tiene una hoja de ruta clara y al monarca no se le va a discutir políticamente cuál es la hoja de ruta, cosa que no pasa en una democracia plena. Claro. La democracia es un invento maravilloso, pero es muy caro y muy lento. Eso no ocurre en Marruecos. Marruecos puede planear una hoja de ruta. Tiene distintas hojas de ruta porque, por ejemplo, dentro de sus reclamaciones, pues fíjate, Naciones Unidas no considera Ceuta y Melilla unas colonias. ¿Por qué? Porque se conquistaron en el siglo XV y XVII, no se consideran una colonia, pero Marruecos la reclama territorialmente. Entonces tiene su hoja de ruta. Tenía su hoja de ruta de recuperar el Sáhara Occidental, lo ha recuperado. Es decir, Estados Unidos, Donald Trump, reconoció el Sáhara Occidental como marroquí. Sí, Marruecos normalizaba sus relaciones con Israel. Israel entraba un pasito más con un país dentro de la esfera árabe. Sí, los famosos acuerdos de Abraham, ¿no? Exactamente. Y reconocer también a Jerusalén como capital de Israel. Exactamente. Entonces, lo que Marruecos cambia, lo tenemos muy claro. No sabemos España por qué hizo ese movimiento, no lo sabemos. Entonces, ¿cuál será el siguiente movimiento lógico? En el Sáhara sabemos que Marruecos tiene reclamación de aguas territoriales, la zona de exclusión económica, eso afecta a solapamiento
con las aguas territoriales canarias y, Ya, por ejemplo... y llámalo casualidad, en esas aguas hay recursos, hay Efectivamente, hidrocarburos, hay mucha pesca. exactamente, ahí lo tienes. Y tienes un litigio que se tiene que resolver a través de organismos internacionales, que es la Organización de los Mares de Naciones Unidas. Entonces, España le Sí. tiene que meter muy buenos abogados y Marruecos también. ¿Qué estamos haciendo nosotros en el ámbito legal y diplomático? Lo desconozco. ¿Qué está haciendo Marruecos? Marruecos está haciendo muchísimos amigos si tú ves las listas de publicaciones de think tanks que financia Marruecos, son muchísimos. Bien, pues si tú te vas al país, voy a poner un ejemplo, si tú te vas a una pequeña nación insular en el Pacífico y tienes un acuerdo de colaboración con una depuradora o con una ayuda, esa nación insular no tiene ni idea de dónde está Melilla ni qué significa, pero es un voto en la Asamblea de Naciones Unidas. Esos votos lo que hacen es que cuando tú pegues un petardazo, nadie te diga que no. Y si tantos estados te dicen que no, eso se legitima. O si no se legitima, no te lo pueden impedir. Entonces, la siguiente hoja de ruta de Marruecos pues son la reclamación de Ceuta y de Melilla. En el Sáhara Occidental también tenemos fosfatos. Unos fosfatos que se venden a muchísima gente, pues a los chinos, etc. Y con eso pues también se ganan amigos geopolíticos, ¿no? Acuerdos bilaterales, etcétera, relaciones comerciales. Sí, me dejas que puntualice aquí dos cosas. La primera, históricamente, metiendo ya aquí la pullita histórica pura y dura, Ceuta existe antes que Marruecos. O sea, es que es algo ilógico que reclame Marruecos, reclame Ceuta, reclame Melilla. Incluso es que Ceuta, antes de ser española, era portuguesa. O sea, que es que encima, si tuviera alguien derecho a reclamarla, te podría decir que podría ser Portugal, aunque tampoco, pero Marruecos es un país joven realmente, o sea, es que no tiene derecho de reclamación ninguno porque no... Y luego la otra puntualización es que si esperamos que el conflicto con el Sáhara, digamos, lo resuelva la ONU, podemos esperar sentados porque la ONU también tendría que resolver el conflicto entre Israel y Palestina, ¿no? O sea, que imagínate cómo está la cosa. Yo creo que aquí habría que meter por parte de nuestros políticos, de los políticos españoles, sentarse realmente en serio con los políticos europeos y plantearles bien las cosas y tener otra estrategia frente a Marruecos con el tema del Sáhara y luego, vamos, ni mencionar Ceuta y Melilla porque son españolas, pero de hace 500 años. O sea, es que eso no sé a quién le entra en la cabeza que un país que nació hace 4 días como Marruecos reclame 2 ciudades españolas que llevan siendo españolas 500 años. Es que no tiene sentido. Cuando es muy frustrante que puedas ver, tú normalmente cuando entrevistas a una persona que está en una zona de conflicto, siempre suele haber un comentario que es, esto pasó de la noche a la mañana, yo estaba haciendo una vida normal y de repente pasó. Bueno, los conflictos no pasan de un día para otro normalmente, suele ser una constelación de acontecimientos que estamos muy ocupados en la vida cotidiana para tocar los pequeños detalles y ver esa constelación de acontecimientos. En términos de la población marroquí, siente muchísimo, se puede ver por redes, esa reclamación de soberanía sobre Ceuta y de Melilla. Entonces, sí gana un apoyo popular y eso se gana con mucha guerra de información. Sí, la guerra del papel. O sea, no es un invento nuevo, lo inventaron los holandeses para, digamos, quitarse el yugo, entre comillas, el yugo español en los Países Bajos en la época de Felipe II y no es nada nuevo, claro. Y mediante el papel nos pueden hacer mucho daño, claro. Convenciendo a la gente, bueno, convenciéndola no, engañando a la gente sobre el tema de Ceuta y Melilla y sobre el tema del Sáhara, pues... Claro, en una época de posverdad es súper sencillo, sobre todo
¿quién va a saber ahora si se conquistó en 1497, 5 años después de la reconquista de Granada, o no fue, ¿no? Si estaba Portugal por medio o no. Eso, pues bueno, hay que tener interés y es complicado. Y eso es muy sencillo que te vaya un dato o simplemente que no te lo escuchen. Si os acordáis del incidente de Perejil, eso fue un espectáculo, una operación. Salimos bien parados, obviamente, porque en Marruecos eso fue, bueno, pues una prueba, un fuego fatuo, no sabemos, pero desde entonces Marruecos ha seguido muy bien su hoja de ruta al respecto en desarrollo militar. Marruecos ha comprado una cantidad ingente de armamento a Estados Unidos. Ha comprado tanto armamento diferente. Lo complicado de comprar armamento diferente a unos y a otros es que luego todo eso tienes que integrarlo. Es decir, está muy bien que tengas que tengas helicópteros Apache y Abrams y carros de combate americanos, pero tienes que saber, y drones, pero eso luego en el campo de batalla tienes que saber integrarlo, ¿vale? Coordinarlo. Pero Marruecos poquito a poco lo va trabajando todo. Pues se le han atribuido atentados a argelinos con drones, con el Polisario, pues eso ha sido una guerra que no ha existido, pero Marruecos ha podido hacer algo. Pero esa compraventa de armas, pues, tiene una importancia militar que es una contradisuasión. Es decir, a nosotros Marruecos nos enseña los dientes, nos dice, somos un vecino que está acortando el gap tecnológico, el salto tecnológico lo está acortando. Tenemos una población que va a ganar mucho más que tú ante un conflicto, tú tienes mucho más que perder que yo que perder, porque tienes población muy diferenciada en el sur de Marruecos, las zonas rurales en ciudades es muy, muy diferenciado, pero además tienes un aliado que es Estados Unidos que va a interceder por ti cuando haya un conflicto porque es un buen cliente. Cuando haya algún tipo de trifulca, pues España podrá acudir a Estados Unidos como un aliado natural de la OTAN, pero Estados Unidos podrá decir, ya, compañero, pero es que esta gente está en el mismo lado del estrecho que tú, en el lado contrario, pero además es un cliente fascinante que me ayuda con relaciones con otro buen aliado en Oriente Medio y yo tengo 16 aliados como tú en la OTAN y tú no me aportas nada diferencial que, bueno, tengo una base allí en Rota, maravilloso, pero es que eso ya lo tengo garantizado. O sea, apórtame valor añadido con el tiempo. Esto no es como un fondo, esto es un fondo garantizado que te tiene que dar rentabilidad aparte de la garantía. Bueno, esas cartas las está jugando, esas son pequeñas cosas que hace Marruecos pasito a pasito que va ganando. Por ejemplo, tú no metes un periodista español en Marruecos. Tenemos periodistas españoles denunciados y difamados por la Casa Real marroquí. Tenemos exlegionarios asesorando a la Casa Real de Marruecos. Si yo entrara con una cámara en Alhucemas, es muy fácil, te localizan y no entras. La cantidad de información que ellos tienen de nosotros y que nosotros no tenemos de ellos es muy importante. Todos esos detalles, por ejemplo, la versión oficial del gobierno, entiendo que tiene que ser una versión inteligente, abocar por la diplomacia y no querer hacer de Marruecos un enemigo conflictivo, un vecino conflictivo. Pero lo que tampoco puede dejar la diplomacia es hacernos parecer que no nos enteramos de nada. Eso es. Hace unos días pues hubo un acontecimiento que yo consideré ridículo y un compañero pues me llamó la atención. La Armada envió un pequeño patrullero a la zona, una lancha de reconocimiento, poco más, y a mí me pareció ridículo en comparación con lo que puede desplegar en esa zona. Pero bueno, a nivel diplomático podría decir que oye, pues hemos enviado algo, estamos ahí. Yo lo que no sé si es en términos de disuasión, la disuasión es muy importante para que no se llegue al conflicto. Ahí va a entrar yo. Es decir, te enseño un poquito los dientes, pero no te muerdo. Por eso se hacen los ejercicios, las maniobras, los ejercicios militares, las maniobras, cuando se hacen ejercicios internacionales, es para eso, para enseñar qué sistemas de armas tienen hasta cierto punto. Todo eso lo está haciendo muy bien Marruecos y nosotros no lo estamos haciendo. No digo que no tengamos las capacidades,
pero simplemente en esa guerra de la información también vamos perdiendo esa disuasión. Fíjate, Felipe, si es antigua la disuasión, que la mayoría de los animales han evolucionado para cuando se va a enfrentar un macho contra otro, los primeros actos son actos de disuasión. El erguirse, el enseñar más pelaje, el agrandar el volumen. Eso es para evitar un conflicto donde tú puedes ganar, pero también puedes salir perjudicado. Y entonces la disuasión es lo más importante, y en política internacional y geopolítica o geoestrategia, como se diga, la disuasión lo es todo, porque nosotros deberíamos de plantarnos y decirle a Marruecos, oye, que estamos aquí, ojito, ojito, que sí, tú tendrás muchos planes y todo lo que quieras, pero tranquilo que... Pero bueno, yo creo que las políticas que se están llevando últimamente a cabo no son las más acertadas. Espero que en ese aspecto la cosa cambie, porque la gente, yo pienso que no es consciente de lo que nos llevaría a un conflicto con Marruecos y de cómo cambiaría para todos nuestra vida. O sea, las comodidades en un conflicto se acaban. Es que no conocemos Marruecos. Es que la pregunta que yo más respondo de Marruecos no es del irredentismo, es, Felipe, voy con una amiga, ¿puedo viajar a Marruecos? ¿Es seguro? O sea, en el año 2023 sigo respondiendo la pregunta de cómo es viajar a Marruecos. Y es que hay un billete barato a Ryanair, perdón, un billete barato a Marrakech, si es seguro o no es seguro. Es decir, no, nosotros no conocemos a ese vecino. ¿Cuánto conocemos a Francia? ¿Cuánto conocemos a Portugal? Pero no conocemos a Marruecos. Algo falla ahí, ¿no? ¿Y Marruecos sí, cuánto nos conoce a nosotros como vecino? Todo, todo. Entonces, no tenemos ni la más mínima percepción del tema porque no conocemos a ese vecino. Es decir, si yo fuera marroquí, me enfadaría porque diría, es que no tiene mi vecino no tiene ni el más mínimo interés en conocerme. Es más, si voy, igual me llama Moro y me mira por encima del hombro. Entonces, también tienes desde la otra parte, si te pones sus zapatos, muchos argumentos para llevarte el asco a tu sardina. Nosotros no tenemos nada, no conocemos, no lo conocemos. Sí. Y luego también yo pienso una cosa, que es que siempre hay núcleos duros, ¿no? Y núcleos de, digamos, gente que le gusta la aventura. Yo pienso que una gran parte de los marroquíes no quieren, o sea, ellos quieren vivir como los españoles, pero no pienso que ellos quieran un conflicto con España por 2 ciudades. Yo pienso que no. Yo pienso que ellos no quieren el conflicto, pero claro, alentados por una monarquía para distraer en un cierto momento, ¿cómo decirlo? Deslices que hayan podido tener, o que se les cuestiona la monarquía y dice, bueno, pues como se me está cuestionando la monarquía, pues voy a salir por aquí para distraer. O el movimiento independentista que también existe en Marruecos con los rifeños. Entonces siempre ellos tienen que tener Ceuta y Melilla y el Sáhara en la boca, sobre todo Ceuta y Melilla, porque el Sáhara, mira, al final creo que está un poco más complicada ahí la cosa, pero siempre tienen que tenerlo en la boca para en un momento dado distraer a la población y sobre todo a la población más reaccionaria de Marruecos. A ver, ten en cuenta que ese tipo de argumentos son un comodín maravilloso en todas las arenas. Aquí, cuando quieren distraer de un tema, volvemos al tema de Cataluña, etcétera, etcétera. Hay algo que nunca van a hacer tú cuando incitas a un conflicto, cuando preparas a tus tropas para un conflicto o cuando quieres sublevar una población. Cuando eres ese instigador, tú lo que haces es tirar de los hilos emocionales y tirar de las tripas, no tirar de la razón. En el sentido de que tú lo que vas a hacer es alimentar todo un ardor patriótico, una gloria, un beneficio, un retorno, una salvación. Mira, te podría poner
como lo hacen los reclutadores del Estado Islámico, como lo hacen los rusos, como lo hacen los marroquíes. Podría dar hasta auditorías del tema, consultoría. Pero, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo en viva persona. Yo, cuando voy a un conflicto, antes de salir a un conflicto, ahora que tengo una edad madura, no voy si no puedo asumir las consecuencias de una serie de preguntas. Felipe, si vas a la guerra a documentarla por 2 duros o para este periódico o a ver quién te compra, si te quedas paralítico, ¿volverías enfadado? ¿Volverías contento si te cortan una pierna? Si te secuestran 6 meses, dirías, lo hice porque tal. Si eres capaz de contestar a todas esas preguntas y asumir y decir, pues sí, pues no, pues sí, pues no, lo que va a sufrir tu familia te va a merecer la pena, si eres capaz de contestar a todo eso, pues sí, ve. Si tienes duda y no puedes, no vayas. Esto es lo mismo. Si le contásemos a los marroquíes o a los españoles cuáles son las consecuencias de un conflicto y lo que duran durante generaciones, ¿se les pasaría el fervor por Ceuta o por Melilla, o a nosotros se nos animaría a evitar ese conflicto a toda costa? Exactamente. Es decir, si supiéramos las consecuencias de un conflicto en casa, no en Ucrania, no en Oriente Medio, no en Afganistán, en tu casa, sin ir al conflicto, pero si de Ucrania te ha afectado la gasolina, el trigo y los alimentos, cuando te corten el puerto de Algeciras, tú vas a pasar más hambre que un perrillo chico. Exactamente. Y cuando te recluten a un hermano, a un primo o a ti mismo y te digan, venga, claro. Hay una generación que estará abocada, no sé a qué tipo de despliegue, pues podrá ser de seguridad o humanitario, pero habrá que llevar gente porque habrá falta gente. No sé con qué edad, pero eso, si tienes ahora 12, 14 y dentro de 8, 10 años tienes lío, pues tienes todas las papeletas. Exactamente. Bueno, cambiando de tema. Aunque vamos, también es guerra, ¿no? Vamos a hablar de la guerra de Siria, de Kobane. Felipe, tú estuviste aquí. ¿Dónde está esta ciudad y cuál es su papel en el conflicto de la guerra de Siria? La ciudad de Kobane está al norte de Siria, está muy cerquita, está lindando con la frontera. Digamos que está en plena frontera la ciudad, en zona siria. Y luego, cruzando poquitos metros, está la ciudad, un pueblecito de sur. El norte de Siria y el sur de Turquía es zona kurda. Dentro del conflicto sirio, si intentáramos ordenarlo, Kobane es uno de los grandes núcleos que tiene Mosul. En el norte de Irak fue el gran bastión, Raqqa en Siria fue la capital del Estado Islámico y Mosul fue algo entre Pinto y Valdemoro. Ni tuvo la repercusión militar que tuvo Mosul, ni tuvo la repercusión psicológica que tuvo Raqqa. Pero sí tuvo un punto de inflexión para numerosos actores, que fue Turquía tener un papel fundamental en esa confrontación, los inicios de Turquía para hacer un control de toda esa franja del norte del norte kurdo. Aunque hay distintas minorías, la kurda era la mayoritaria, numerosos actores y el Estado Islámico. Es decir, fue una ciudad más que hacía un pequeño triángulo con estas, más o menos de un tamaño similar, en zona de frontera, lo que permitía al Estado Islámico tener mucho movimiento y darle acceso a las negociaciones y a la venta de combustible ilegal, por ejemplo, a Turquía. A Turquía le vendía el combustible ilegal el Estado Islámico, ¿no? Sí, se veían en la tele hileras de camiones y camiones cisterna, ¿eh? O sea, es que si te paras a pensar, o sea, que un país esté comprando el combustible a unos terroristas que estaban cortando cuellos todos los días, es que dices, esto es asombroso, pero se estaba haciendo. O sea, es que un miembro de la OTAN. Turquía es miembro de la OTAN. O sea, no es solo un país, es un miembro de la OTAN, con armamento OTAN y con tratados OTAN. Estaba comprando a 24 o 25 dólares el barril cuando se vendía a 70 en mercado internacional. Dejaba y entraba a sacar la logística y jugaba con el Estado Islámico según cómo le interesaba, porque en la ofensiva de Mosul
Turquía peleó mucho por tener observadores militares y tener militares para decir que había participado en una coalición internacional contra el Estado Islámico. ¿Por qué? Porque Turquía quiere, en su expansionismo neo-otomano, quiere tener un rol fundamental dentro del mundo suní. Y con el Estado Islámico le podía venir bien, pero también rivalizar. Entonces, Kobani, para que se viera lo complicado, asediada por el Estado Islámico, defendida por combatientes kurdos, tanto mujeres como hombres, las IPJ y las IPG, y también llegaron peshmergas. Al final la ciudad cayó y luego con el tiempo se volvió a recuperar. ¿Qué significa eso? Bien, desplazamiento. Aquí lo que pasa es que Turquía mantenía artillería móvil y carros de combate y protegida la frontera que dejaba permear según le interesaba. Entonces teníamos zonas minadas, zonas alambradas, zonas minadas y alambradas. Si los combatientes kurdos, recordemos que la minoría kurda y sus relaciones con el PKK, tanto la minoría como por relaciones políticas, se considera un partido terrorista, está prohibido en Turquía, historia de atentados, etc. Los kurdos tienen una serie de derechos, depende de dónde estén, en Irán, en Irak, en Turquía o en Siria. Digamos que en el norte de Irak son el proyecto como pequeña nación más autónomo que existe. Sí. En Irán, una vida complicada. En Siria, muy destrozada. Y en el sur y en Turquía, muy perseguidos. Sí. Entonces, si eres combatiente tú, kurdo, si abandonabas la ciudad porque, bueno, eras una baja o un herido, pues si cruzabas, bueno, los kurdos utilizaban pues o gente local o contrabandistas o lo que sea. Antes se utilizaban contrabandistas para pasar de un sitio a otro. Esos mismos contrabandistas es los que pasan periodistas. Es decir, es la persona que utiliza el periodista para que sepa dónde va y alguien local que conoce dónde están esas minas o esa zona de paso, pues le podían disparar los soldados turcos o le podía disparar el Estado Islámico. Lo mismo es si entrabas a la ciudad. Si no sabías a qué grupo ibas o cómo entrabas, te puede disparar el soldado turco, el kurdo o si te pillaba el Estado Islámico. Es decir, había tres frentes ahí en la misma ciudad. Pero Turquía tenía un papel relativamente pasivo a nivel internacional de mantener posiciones y defender su zona territorial. Pero en la práctica había este mierdero en la zona, era complicado. Fue famoso ese conflicto en los medios porque se habilitó un balconcito para los medios para poder ver los bombardeos en directo. Entonces tú tenías un balconcito donde podía acudir la prensa, se ponían las cámaras, las dejabas en vivo y podías tener a los programas en las páginas web con una cámara en vivo viendo cómo se producían los bombardeos. Los que hacía el Estado Islámico, pero también los que la coalición internacional, Obama, en aquella época, parece mucho Obama, como los B-2 americanos bombardeaban y se veía, y eso se ponía allí, ¿no? Yo me acuerdo coincidir con compañeros de la prensa rusa y a la espalda teníamos carros de combate turcos, delante teníamos los bombardeos y allí esperábamos a pillar una buena foto de cómo salía el hongo y la nube y hacerlo, ¿no? Ese balconcito se hizo famoso en los medios, pero bueno, fue una frontera muy, muy complicada, pues que era tan cercana que, por ejemplo, los pastores pastoreaban las ovejas dentro de la ciudad como podían, en las pequeñas aldeas, para poder refugiarse de los disparos de los francotiradores del Estado Islámico. Madre mía. Felipe, vamos a hablar ahora del tema de los secuestros, porque durante toda la guerra de Siria, Irak también, la guerra de Irak, el tema de los secuestros era algo que era, vamos, algo del pan nuestro de cada día. Hemos visto muchos casos de periodistas también españoles que han secuestrado y la mayoría de estos secuestros han acabado bien, pero claro, sí que hemos visto cómo periodistas estadounidenses eran asesinados en directo. ¿Cómo te ha afectado personalmente todo este tema de los secuestros cuando has estado en los conflictos?
complicado. Em, Es a lo que más miedo se puede tener, ¿no? yo tengo mis paces hechas y yo no tengo miedo a la muerte. Además, yo estoy muy contento con lo vivido. Yo no quiero seguir repitiendo experiencias que ya tengo una y otra vez. Yo, mi camino religioso, científico, con mi último viaje lo tengo preparado, hecho, asimilado, trabajado psicológicamente, meditado, tan meditado que lo tengo racionalizado y emocionalizado. Eso es algo que son conversaciones que ni con la familia quiere que le cuente, ni los amigos, ni se quiere debatir. Si lo vemos con una filosofía oriental exótica en un documental, nos gusta cómo los extranjeros hablan de la muerte, pero cuando en una cultura cristiana católica hablamos de la muerte, sigue habiendo mucho tabú por ejemplo, en la muerte ética de enfermos terminales o, por ejemplo, en la decisión de que alguien quiera, por ejemplo, no seguir viviendo, si lo hace de una manera, si está equilibrada, si está sana, si no está enferma, si está en pleno uso de razón para tomar una decisión, podría hacerlo en un estado, debería. Entonces, te diría que en la cantidad de escenarios que existen, una muerte rápida y sencilla no es un problema. Yo lo asumiría así, no es un problema. Pero todo lo que implique dolor, sufrimiento y alargarlo en el tiempo, lo considero que soy muy aprensivo a la tortura. En el sentido de que, pues no hay mucho problema de decir, vas y te explota la bomba, te mueres, son 2 segundos, pum, y ya. O vas, y te duele y te mueres, y es que jodido, como duele el estómago, arde, te das, no, te desangras, son 3 minutos desangrándote porque son no sé cuántos litros de sangre, si es arterial o venosa, patatín. Bueno, te mueres y ya está, no pasa nada. Pero la tortura, pues mira, pues te diría, yo no he trabajado, yo no estoy preparado para afrontar una vida como parapléjico, no estoy preparado para afrontar una vida como en silla de ruedas o cojo. He entrenado el secuestro, yo me formé en seguridad en Colombia, en cuanto tenía otra profesión que no era periodista, y los colombianos eran muy creativos a la hora de secuestrar y torturar, un país de 50 años en conflicto, y con ellos entrenábamos el secuestro, estrés, secuestro en grupo, cómo librarte de él, cómo vivir pensando que te pueden secuestrar. Dormíamos en cuarteles, era una profesión de seguridad, dormíamos en cuarteles y te decían, te pueden secuestrar en cualquier momento, dejas de dormir, tienes que trabajar con eso, todo eso se puede ensayar. Pero no hay un escalón, o sea, cuanto más cercano sea el escalón a la realidad, mejor. Yo creo que iba preparado dentro de lo que pueda estar preparado para que te secuestren a un conflicto, pero no iba bien preparado porque iba acomplejado por la profesión. Cuando tú eres periodista se te asocian tanto una ideología como unos valores cuando trabajas en zona de conflicto y por ejemplo, si yo digo que me interesaban temas de seguridad y defensa en vez de derechos humanos, o aparte de derechos humanos, seguridad y defensa, o que me formé en seguridad antes de ser periodista, se me atribuiría un rol militarista que no va asociado con los derechos humanos, a una ideología de derechas cuando el periodista de conflictos debe ser de izquierdas, cosas así, no tiene nada que ver. Y claro, yo esa formación la aplicaba pero la escondía. ¿Por qué? Para que no se me criticara desde la industria. Cuando luego salían ONGs que daban formación de seguridad que yo ya tenía o asistencia a primeros auxilios que yo ya tenía. Me parecía que el tabú se iba disipando. Entonces, tampoco maximicé la preparación que yo llevaba para asimilar un secuestro. Y el secuestro se iba volviendo cada vez más vigente y más... Era el objetivo. El periodista ya era el objetivo. Yo recuerdo que en las películas pues decían...
objetivo pequeño, apunta pequeño, objetivo pequeño, blanco más certero, apunta al oficial. Las reglas de enfrentamiento no puedes tirar a oficiales o a soldados de una manera específica. En las colonias inglesas eso se especificaba en la oficialidad de los casacas rojas, casacas rojas con cariño. Y el periodista se targeteaba, por supuesto, me río yo de organizaciones supranacionales o convenios de Naciones Unidas o convenios de derechos humanos, no existe. A mí me hace mucha gracia cuando hablan de los exploradores de la OSCE en Ucrania o cuando hablan de Naciones Unidas. Eso me quedo con el deeply concerned, pero no valen para nada. Sobre el terreno no valen para nada en la mayoría de los casos. Y nadie va a respetar. La guerra es para matar uno a otro. Cuanto más cabrón seas con el otro, lo tienes que matar y punto. Todo eso luego en la guerra se justifica moralmente muy fácil. Cuando te matan a alguien ya tienes toda la moralidad del mundo para seguir combatiendo, etcétera, etcétera. Hay gente muy preparada para darte esas excusas, esa formación psicológica para que puedas seguir combatiendo o sobreviviendo. No tiene ni por qué ser algo hecho desde el mal, sino para que tú puedas seguir el día a día. Y yo, con el tiempo, he sido consciente de mucho miedo en Checkpoint. Sabía que tenía una cierta acreditación de prensa, pero no sabía quién podía ser ese tío. Claro. No sabía si 14 metros más para adelante era otro Checkpoint y con 14 primos tienes un grupo armado y estás a voluntad de quien quieras. Nunca estás seguro de si todo el due diligence y toda la inteligencia, todo lo que has sacado de tu fixer es lo más adecuado, o simplemente el tío un día se cansa y te vende porque tiene que darle de comer a una hija en zona de guerra, y entonces hasta lo puede llegar a justificar porque dices, pues es que yo le pago 300 euros al día, pero 250 porque le estoy regateando, y resulta que llega otro y le paga $3.000 o 30.000, pues le da de comer a una hija que no es para él, que es para su hija. Y oye, yo pregunto qué le va a pasar al occidental este. Nada, es para sacar dinero y luego que paguen el dinero y lo mandamos a casa. Es que no me sentiría culpable ni que lo vendió. Exactamente. Entonces, sí, es un pavor y un terror infinito, pues porque no viajamos con la pastillita de los nazis en la Segunda Guerra Mundial o con el cianuro, ¿no? Sí, en la muela. El cianuro en la muela. Pero sí, es lo que más aterroriza por la cantidad de tortura que conlleva. Y además, te preocupas por los compañeros que les ha pasado, te informas, encima te documentas y encima lo lees y te lo estudias al detalle qué es lo que ha ocurrido en esas situaciones. Pues tienes una información del miedo y del terror de lo más absoluto, porque ya conoces qué le ha pasado a un compañero, cómo le ha pasado y cómo lo ha descrito. Entonces yo he podido tener esa información a mi alcance y no querer leerla en 6 meses. Claro. Porque dices, pues es que esto ya puedo ser yo, esto ya me puede pasar a mí. Y yo como he ido y sabiendo que esto me podía pasar, no tenía esta información antes. O si la tenía, no me he obligado a preguntármela. Entonces, pues sí, es el miedo más atroz porque sabes que esas torturas están hechas por eso, para reventarte como ser humano y llevarte a lo más oscuro. Entonces, sí, eso es lo más, es lo más. Morir no pasa nada, pero sí, el problema de la tortura, del secuestro, de la vejación, de la violación, de todo eso es personalmente es mi mayor miedo, y yo creo que debería ser el de todo el mundo, ¿no? Pero personalmente sí. También es por conocer mucho la cultura del terror. En el Líbano conocí a una profesora de teología del terror, de instrumentalización de las torturas. Basaba todos sus estudios en estudiarlas, analizarlas, y bueno, te das cuenta cómo es un mundo infinito, terrible e infinito. Madre mía. En Oriente Medio es donde más secuestros hemos visto, ¿no? En la televisión. En África también se han producido, en las guerras de África, pero sobre todo en Oriente Medio.
ahora tenemos otra guerra en curso, que es la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Pero también Ucrania lleva en guerra desde el 2014. ¿En Ucrania se sabe de secuestros a periodistas o esto no... Aquí en Europa, en territorio europeo, como aquel que dice, no se lleva? Yo no conozco detenciones de periodistas por parte de gobiernos, pero no conozco secuestros de periodistas en sí. No me extrañaría que hubiera, a ver, seguro que hay y yo no estoy informado, el arresto de algún periodista local, el arresto de alguien que haya sido vejado y maltratado por haber sido periodista, activista, un espectro amplio del mundo de la guerra o del mundo de la información, seguro que lo hay, pero que tú veas un medio de comunicación que diga reportero de tal y tal ha sido secuestrado, no, lo que podemos ver es periodista ha sido detenido por las autoridades, acusado de, pero no un secuestro a la usanza de Oriente Medio o similar. Te puedo comentar que cuando yo estaba en Irak coincidí con asesores exmilitares, fuerzas especiales británicas, que eran asesores militares para Reuters. Muchos grupos de televisión o de prensa internacional llevan asesores militares o a veces escolta armada. La BBC con dos pick-up, con 12 tíos con Kalashnikov, son una escolta armada y ellos mismos pueden crear la noticia. Bueno, estos asesores, yo en Oriente Medio estaba cagado, sabía que cuando yo me quedaba en una base para pedir acceso y tenía que andar más kilómetros de la cuenta, pues yo decía, pues a ver dónde termina este coche, pues a ver qué pasa. Y yo hablaba con estos asesores y me decían, si tú estás en Ucrania, tú eres un valiente. Y yo decía, no, ¿por qué? Si lo complicado es esto. Dice, ¿qué coño? Dice, tú vamos a Mosul, allí pegamos tiros, volvemos y duermes tranquilo en Erbil, 80 kilómetros, y mientras que nos retiramos, aquí no hay artillería, el Estado Islámico no tiene artillería a largo alcance, tú duermes tranquilo en tu cama, no hay ningún problema. Yo veía el secuestro, no estaba estudiando artillería, pero me decía, pero en Ucrania tú te vas al frente y mientras que te retiras son muchos kilómetros hasta que sepas dónde te puede caer un pepino, claro, o dónde te pueden bombardear o hasta dónde puede llegar la artillería. Entonces, aunque te retires del frente en Ucrania, tienes que hacerlo muy bien porque te puede llegar la artillería, pero seguramente por el camino no te vas a encontrar un secuestro. El método es una forma de combate diferente, una idiosincrasia diferente. Si hiciéramos un chiste aquí, diríamos que yo creo que las tropas rusas no están para darle de comer a otro más. Si quisieran secuestrar a alguien, es decir, para secuestrar a alguien necesitas mucha gente, necesitas un sitio seguro, necesitas guardias, necesitas darle de comer al preso, para eso hay que cocinar o te tienen que traer la comida, necesitas una cierta logística para mantener una prisión, aunque sea inhumana. Pues eso lo conlleva. Y luego, con los ojos que hay en Ucrania, sería mucho más complicado. Has visto que incluso se ha pedido la liberación y negociación de activistas españoles que han sido hechos prisioneros. Creo que se dio el caso de un voluntario valenciano, no quiero dar datos porque no me acuerdo, que fue detenido y la familia sigue reclamando por organismos, tanto por medios de comunicación como por organismos, su liberación. No hay más casos que yo conozca de esos. ¿El por qué? Bueno, el tipo de combate, el tipo de la formación de las tropas, la idiosincrasia de las tropas, el porqué de la región, te pediría el cociente humano del combatiente. Habría mucho respecto. Felipe, vamos a pasar de continente. Has estado mucho tiempo en Hispanoamérica y has vivido de lleno la realidad de esos países hermanos. ¿Cuáles han sido los países que has visitado y cómo ves la situación actual de los conflictos y los retos a los que se enfrentan los países de Hispanoamérica? Yo he recorrido todo América.
sí he pasado más tiempo en Colombia y en México y en Brasil. A mí personalmente, una nota personal es, me da muchísima pena cómo España ha perdido todo su interés en Latinoamérica. Queremos competir con países anglosajones en la arena internacional donde no llegamos a secundones. Esto lo digo con cariño, es muy complicado que podamos tener influencia en el Pacífico como Australia o como el Reino Unido, siendo españoles, es muy complicado. Si me permites, Felipe, yo lo he dicho muchísimas veces en programas de la Biblioteca de la Historia cuando ha surgido el tema, y es que lo que dices tú, ¿cómo no miramos para Hispanoamérica? Nos estamos centrando demasiado en Europa, nos quieren vender Europa como algo idílico, cuando Europa estamos viendo a diario que tiene muchos problemas, me refiero a la clase política europea. ¿Cómo no miramos hacia Hispanoamérica cuando son nuestros hermanos, cuando es nuestra cultura? Hablamos el mismo idioma, tenemos las mismas costumbres. Cuando desde escaños del Parlamento Europeo o de parlamentos de países de Europa se nos llama chanchulleros, se nos ha llamado a los españoles chanchulleros, cuando se cree que aquí en España vivimos la sopa boba. Yo es que la verdad que en ese tema, vamos, no salgo de mi asombro, porque España debería mirar más hacia Hispanoamérica que hacia Europa, aunque estemos en Europa. Y una vez estemos más en Hispanoamérica que en Europa, el resto de países de Europa ya nos querrán más de lo que nos quieren. Esa es mi opinión, porque yo pienso que lo has comentado anteriormente, es que jugamos un papel en la geopolítica, un papel que invisible. Si es que no, ¿España qué es? Sí, que hace poco que éramos la 8ª potencia económica mundial, hemos llegado a ser la 8ª potencia económica mundial, ahora no sé en qué puesto estaremos, pero eso da igual. En el día a día se ve que no pintamos nada. Y yo pienso que unidos a los países de Hispanoamérica, ya la cosa sería otra. Y bien se encargan países como Estados Unidos, por ejemplo, de que no hayan esos lazos de unión o de que se vayan rompiendo cada vez más. No tiene, ni siquiera hay que poner un argumento de valor como sería compartir una historia, simplemente con la importancia de la transferencia de conocimiento de un idioma común. Eso facilita tesis doctorales, investigación, desarrollo, hermandad, política, o sea, todo, la facilidad, pues te lo digo yo, cuando yo estudio un paper sobre los discursos de los imanes en las mezquitas iraníes, pues puedo invertir semanas, pero en cuestión de meses yo sé descifrar las claves del narcotráfico mexicano y hablar casi como ellos. Es decir, la transferencia de conocimiento es brutal y hablo varios idiomas, pero es que la naturalización de la cultura a la hora de hacer negocios, el entendimiento de una forma de vida, eso también ayuda, que no es incompatible con un desarrollo europeo, aunque si tú vieras de lo que me enseñaron a mí en la universidad, como europeísta a finales de los 90, a lo que es hoy la Unión Europea, o de lo que se vendieron esos valores, lo que ha quedado del Tratado de Maastricht, el Tratado de Roma, la representación de eso en la arena pública, es irrisorio, y nos queremos centrar, pues, por ejemplo, hemos participado en todos los conflictos con pequeñas misiones en Oriente Medio, y los conflictos en América Latina, donde en algunas ocasiones nos han visto como referentes a la Armada o lo que sea, un continente muy rico, no lo quiero que se interprete como estas coletillas de ya no puedes decir que es un continente rico en cultura o en recursos o en hermandad, pues porque tienes que justificarte por una leyenda negra. Ahora la riqueza tiene que pasar, tienes que decir que es folclórica, humana, cultural. ¿Por qué? Porque el soft power, porque hay telenovelas turcas,
¿Por qué hay grandes películas de Hollywood de chinos que van al espacio? Hollywood ha sido un soft power para nosotros brutal y tenemos una cultura hollywoodiense brutal. Todo ese soft power de la leyenda negra que se ha creado en los últimos años, que tergiversa la historia de una manera brutal. Si decimos que cambiar la fecha de 1497, imagínate todo lo que cambia la leyenda negra. Que tengamos que perder el tiempo en México de que un presidente pida que España se disculpe por lo que ocurrió hace 500 años, pues entonces es el típico meme que ya vemos por redes, porque se pongan en fila los franceses, los italianos. El grandísimo error que me parece, me sorprende que queramos equiparar los valores humanos del siglo XXI a acontecimientos de hace 500 años. Exactamente. No sé dónde tenemos... ¿Quién es culpable incluso de lo que haga su padre? ¿Quién es culpable? O sea, ¿cómo los españoles de hoy en día, incluso a lo que se refería el presidente de México, que era al rey de España, cómo la realeza de hoy en día va a ser culpable de lo que se hizo hace 500 años? Sus antepasados, que no eran ni de la misma dinastía. Es que no tiene sentido, no tiene sentido. Lo que tendría que pedir el presidente de México es que España colaborara más con México y con el resto de países de Hispanoamérica en que todos prosperemos y seamos mejores, no en pedir perdón por lo que se hizo. Es que no tiene sentido. Entendemos perfectamente que si tienes una pelea con es que mi padre es muy refunfuñón, es que es otra generación, hombre, es que es otra forma de hacer las cosas, pero no entendemos que 500 generaciones atrás era diferente, ¿no? Exactamente. O sea, Entonces, esa es una gran pena. Desde el momento que España ha quitado el ojo de Latinoamérica, eso significa que no hay intercambios de universidades, que limitamos Cancún a los viajes de novios, y ya seguramente vamos más a Bali que a Cancún. Entonces, eso significa que a Europa o a España tampoco se la espera allí. Habrá llegado... La geopolítica es como esa teoría de gases. Hay que ocupar volumen. Si uno entra, otro sale. Pues si Estados Unidos va un poco de retirada y a Europa no se la espera o ya no se la valora, y por ende a España con esa leyenda negra, quiero caer en lo mismo. Pues llega China, ¿no? ¿Quién estará ocupando esos lugares? China. Bueno, pues entra China y además se alía con políticas afines. Bueno, pues eso ya es lo que nos faltaba para que no se nos invite ni al baile ni a la fiesta. Y el gran problema de Latinoamérica, para mí, no es... Bueno, el gran problema de América, porque a Estados Unidos también lo meten en el saco, no es tanto el subdesarrollo o la falta de economía. No, el gran problema es la inseguridad. Eso es. El gran problema es la inseguridad. A mí me costó entenderlo. Me costó entender cómo amigos con un gran poder adquisitivo preferían dejarlo todo para venirse aquí. Claro. Es porque sencillamente no es cómodo volver a casa y mirar las sombras y se alarga mucho porque te están siguiendo, o que no puedes llevar reloj. Esto de hace unos años ya ni eso. No puedes llevar reloj cuando conduces por la autovía, porque cuando te paras debajo de un puente de autovía con un atasco, ven que el celular o el brillo del reloj y es el coche que te van a atracar. Que un español con una reunión con latinoamericanos pues sea el único al que nunca le han puesto una pistola en la cabeza, y todo el mundo a partir de los 18, a partir como menos una se la han puesto. Es eso, esa violencia hace que una forma de vida, pues no, se valora más la seguridad que la capacidad económica. Si estás en una zona tranquila, pues bien. Si estás en una zona, pues México tiene unas zonas, unos índices de violencia donde se matan más periodistas que en cualquier guerra de Oriente Medio. El desarrollo,
los cárteles ya han parasitado parte del Estado. Hay regiones que no se controlan. En la pandemia fueron los cárteles lo que hicieron las campañas de publicidad para ayudar a las familias que el Estado no podía proporcionar ningún tipo de ayuda, etcétera. La violencia en Estados Unidos por el uso de armas es brutal. Bueno, Estados Unidos es un caso aparte, no hablemos de eso. Pero Latinoamérica, Colombia, poco a poco le ha costado 50 años. Sigue habiendo violencia, sigue habiendo muchísima coca. Pero bueno, el tema de la guerrilla no está como antes, de los paracos, de los paramilitares no está como antes, aunque ha cambiado y siempre hay cositas, siempre hay temas. El proceso de paz es muy traumático porque unos reclaman que no hay proceso de paz y otros que está siendo una farsa y otros que no están funcionando. Argentina es un país que yo ya no sé qué economía tiene ese país. Creo que se debe a sí mismo 3 veces. Creo que escuché ese dato, no sé si será cierto o qué, pero es que es lamentable. O sea, un país tan rico como Argentina, en recursos, en inteligencia, y que se vean así. Es que a mí se me cae el alma a los pies. Y Venezuela, es que no le encuentro sentido, la verdad. No le encuentro sentido y creo que ni lo tiene, no tiene sentido, pero bueno. He seguido últimamente la salida de cubanos al exterior. Me ha resultado paradójico el caso de los youtubers cubanos, que ahora financian su salida de Cuba a través de la monetización de su experiencia en YouTube. Es decir, los youtubers cubanos te cuentan su vida en Cuba y cuando salen a España o a Uruguay te narran cómo es la salida y monetizan el YouTube con algún compatriota en La Habana, en Florida, en Miami. Monetizan allí, los compañeros le pasan los ingresos y a través de la visualización de YouTube. Es decir, lo he seguido pues porque eso es darle 3 vueltas a la carrera de periodismo, darle 3 vueltas a la comunicación hoy en día, financiar un viaje tan duro, explicar, tener la entereza de contártelo por el camino. Eso también te dice que es otro tipo de salida, pero sí lo ves. Yo en Cuba no sé quién queda ya. Sinceramente no sé quién queda en Cuba. Brasil ahora mismo tienes una sociedad dividida. Entre Lula y Bolsonaro, pues se ha dividido el país. Mira, hace poco han hackeado el mando conjunto de Perú y han descubierto unos ejercicios que se suponían que era una confrontación replicando los planes de la Guerra del Pacífico con el norte de Chile. Y se los han tomado en serio porque realmente las fuerzas militares peruanas también siguen a la izquierda peruana por asociarla al tupamarismo, a los Tupac Amaru, con Fujimori, etcétera, y se han tomado en serio los planes de estrategias, ejercicios donde los azules son chilenos, los rojos son peruanos, o al revés, no recuerdo. Se han tomado en serio de 3 tipos de escenarios de guerra en el norte de Chile. Pero es que eso, perdona que te interrumpa, todos los países los ejércitos tienen planes de un posible conflicto armado con los países vecinos, pero por simple entrenamiento, simple estrategia, no sé, porque se tienen que tener, ¿no? Pero no sé. Es así y además lo gracioso es que le ponemos, aquí les ponemos nombres raros. Es decir, en vez de llamar que Rusia ataca Ucrania, pues en el ejercicio se pone que Rupilan ataca Ucrolin. Y se le ponen nombres raros que suenen como, pero que no sean para no herir sensibilidades, aunque sean documentos secretos, ¿no? No, aquí, bueno, pues sin problema han sacado un montón de emails y esas cosas que es lo que hacen, pues alguien lo saca pues para levantar rencillas, para que se vean que se hacen uno y otro. Entonces, yo la gran diferencia, pues fíjate, yo cuando vienen amigos mexicanos aquí, yo veo más una involución española que una rápida aceleración mexicana. Es decir, hace 20 años, diferencias sociales y económicas con ciertos sectores de México
tenemos que generalizar por estratos o por el país, pues veía muchísimas diferencias. Ahora veo mucho más el retroceso español en 2 generaciones que la velocidad con la que haya podido avanzar Latinoamérica en este tiempo. Pues sí, la verdad que, no sé, yo creo que estaríamos hablando un día entero de este tema porque a mí me apasiona porque, bueno, tengo muchos amigos hispanoamericanos y brasileños también y a mí me duele en el alma que en sus países de origen esté la cosa así. Y sobre todo es eso, es que no es, como has dicho tú, no es que sea un país más rico o más pobre, es la inseguridad. O sea, que tú tengas que ir de tu país porque no puedes montar un negocio, porque sabes que al día siguiente de montar el negocio va a venir el mafioso de turno, la pandilla de turno, los pandilleros estos y estas mafias y te vayan a pedir un tanto por ciento, es que no le veo sentido, pero los gobiernos han dejado que eso llegue a ese extremo. Podríamos hablar también largo y tendido de lo que está pasando en El Salvador con Nayib Bukele. Creo que aquí ardería la biblioteca de la historia y no quiero que pase eso, pero sí. Y nada, bueno, creo que vamos a dejar este tema y vamos a pasar a esa exclusiva, ¿no? Esa exclusiva que nos ibas a dar en la biblioteca de la historia, que no sé, desde que lo has dicho tengo ahí la impaciencia. Bueno, yo aprovechando el tema latinoamericano, yo recojo el guante de Bukele de sus inversiones en criptomonedas y en la vuelta que le está dando al sistema, porque cómo tiene que estar la situación para darle vueltas así el sistema, lo vamos a poner ya como un villano, como un salvador. Bueno, pues recojo el guante y lo dejamos ahí si quieres. Te tiro el guante de China en Latinoamérica, ¿vale? Te dejo la pildorita de cadena de puertos exactamente igual que su estrategia en África, pero una cadena de satélites, de estaciones terrestres de satélites en toda Latinoamérica como potencia espacial y uso del espacio tanto como para utilizar. Bueno, y tiene todo el hemisferio sur. Y eso lo dejamos ahí. Y bueno, estoy preparando un proyecto con Antonio Pampliega, que es un periodista de conflictos. Sí, sé quién es. Bueno, estuvo secuestrado también. Antonio, mucho tiempo, infelizmente. Mucho tiempo. Sí. Pues estoy preparando un proyecto con Antonio y vamos a visitar el norte de Irak y veremos si tal vez algunas zonas de Siria, y quien se quiera venir con nosotros, pues se puede venir. Ostras. O sea, que es un viaje de aventura, ¿no? Como, pues, por así decirlo, ¿no? Pues mira, creo que es un tema muy polémico, creo que es un tema, no sé cómo definirlo, yo quiero lanzarlo y empezar a recibir críticas, seguramente muchas destructivas y otras constructivas, no sé. Bueno, vamos a llamarlo turismo de guerra, nos vamos a llamar a un grupo de personas reducido, limitado, un periodo limitado de tiempo y un viaje donde vamos a conocer el genocidio yazidí y la reconstrucción de la ciudad de Mosul, para empezar. Y es un viaje de entrada y de salida y con la misma seguridad y, bueno, creo que con bastante más seguridad de como vamos nosotros. No hay ninguna aseguradora que nos asegure ni las maletas en esos viajes. Me imagino. La seguridad la ponemos nosotros en el sentido de nuestro sentido común, nuestros contactos, nuestra infraestructura en el país, nuestro conocimiento de la zona. Y incluso con asesor de seguridad, si quisiéramos. Va a ser un grupo limitado para poder gestionar Antonio y yo, pocas personas, y conocer eso. Depende a quién le preguntes, pero podríamos decir que es una zona de posconflicto, entre comillas,
porque seguramente podríamos tener algún riesgo de atentado o algún riesgo de secuestro. Nosotros ponemos la seguridad, pero no podemos garantizar, porque cuando vas a estos sitios, no puedes garantizar. No. Y iríamos eso, para conocer qué pasó en la ciudad de Mosul y qué pasó con la zona de Sinjar, las zonas liberadas del Estado Islámico, en todas las aldeas cristianas, porque el norte de Irak proviene la minoría cristiana de la Iglesia Oriental, de la Iglesia Católica, aunque tienen otra rama, pero respetan al Papa. Y estamos lanzando el proyecto. Quien se quiera venir, van a ser plazas limitadas, e iremos informando de los detalles a los que se interesen, y poquito a poco iremos soltando qué iremos haciendo y qué podrá ser. Puede ser un proyecto muy cínico, sería turismo de guerra. Puede ser un proyecto muy interesante, porque la gente que patalea mucho en Twitter y quiere arreglar el mundo puede ir a conocerlo. Podemos entender cómo afecta aquí lo que pasa allí, qué pasa allí ahora que no está el foco mediático allí. Podemos ver cómo conviven distintas religiones. Bueno, el norte de Irak estaríamos en zona kurda y en zona iraquí. Son regiones que dependen de distintas autoridades administrativas. Y ese sería el proyecto, es decir, no será solamente un viaje de fotografía de autor, que solemos hacer los foteros, sino que nos vamos a zona de conflicto y la vamos a recorrer con quien nos quiera acompañar. Imagino que el que está interesado tendrá que ir siguiendo en vuestras redes, ¿no? Y supongo que lo iréis anunciando y iréis desvelando cómo se pueden unir a vosotros, ¿no? Sí, y además vamos a ser, yo creo que tan honrados como nadie ha sido con nosotros nunca. Se les informará por escrito y por redes lo iremos anunciando. Mantendremos el plazo abierto durante un tiempo para ajustarnos a lo típico. Cómo esté la zona, cómo no esté, si los fixers dicen que no, pues es que no, si está todo muy tranquilo, pues bien. Yo, por lo que tenemos estudiado, bastante tranquilo, bastante bien, bastante seguro, pero siempre una zona diferente, y lo iremos anunciando poco a poco, iremos sacando detalles por redes, y que con confianza, sin miedo, pues que pregunten y vamos bien. Madre mía. Qué valiente, qué valiente. Pues, Felipe, la verdad que ha sido un placer. Te cojo el guante también con el tema me llama la atención el tema del genocidio yazidí por parte del Estado Islámico, el tema de los secuestros, porque secuestraron una cantidad de mujeres y niñas impresionante. O sea, eso sí que creo que es de recibo que se conozca. Yo pienso que como los oyentes de la biblioteca de la historia son gente informada, la mayoría lo sabrán, pero para el que no lo sepa, sí que me gustaría que un día vinieses a la biblioteca de la historia y lo comentases, el tema de la historia del pueblo yazidí y sobre todo de ese genocidio por parte del Estado Islámico. Es muy duro, ¿eh? Es muy duro. Es muy duro, sí. Hablamos de venta de esclavos en mercados y hablamos de la desaparición de un pueblo en la diáspora. Exactamente. Y bueno, y luego incluso de ahí podríamos enlazar también a la persecución contra los kurdos, porque a mí me ha llamado una cosa de la atención. Sí que yo estoy en contra de las guerras, ¿no? Pero creo que hace unos pocos días ha sido el 20 aniversario de la guerra de Irak y se ha hablado mucho. Incluso se ha nombrado a Saddam Hussein y nos ha nombrado a los bombardeos con gases letales de Saddam Hussein a los kurdos. O sea, eso es impresionante y nadie ha comentado que vale que una cosa no justifique la otra, pero parece que se han lanzado mensajes como para justificar que eso no se debería haber hecho nunca, e incluso mensajes como poniendo a Saddam Hussein como que fuera un buen gobernante. O sea, es que yo he leído cosas en redes que casi me estalla la cabeza, ¿no? Como se suele decir. Cuando Saddam Hussein era un asesino de su propio pueblo, o sea, de
de iraquíes kurdos. O sea, es que, bueno, en fin, dejémoslo ahí porque me enciendo con esas cosas. Y bueno, lo de siempre, un placer. Como he dicho al principio del programa, es que en este programa presentamos de nuevo el libro de Felipe Pasolas, Borders, Fronteras en Guerra. Voy a sortear este libro, otro ejemplar, porque en el anterior programa sorteé este libro. Y nada, los oyentes de la Biblioteca de la Historia que quieran optar al libro, que se hagan fans de la biblioteca. Y bueno, por tan solo lo que, como se suele decir, lo que cuesta un café con leche, un euro 49, te puedes hacer fan de la Biblioteca de la Historia en iVoox y acceder a todos los sorteos que vamos haciendo de los autores que nos visitan. Quería comentar otra cosa, porque es que cuando pedí el libro, que te agradezco que me enviaras un libro firmado a mi nombre y otro para un fan de la Biblioteca de la Historia, que fue el primer libro que sorteamos, en el paquete, no lo dije en el anterior programa, pero me venía este libro que es de Guillermo Escribano y me lo regaló y me puso aquí un pequeño texto y dice: te envío un par de ejemplares de Borders, de Felipe Pasolas, y un regalo con cariño de un oyente que soy yo. Fuerte abrazo, Escribano. O sea, tenemos un fan de la Biblioteca de la Historia que regala este libro y nada, muchas gracias, Guillermo. Así sí, que a mí Guillermo me ayuda mucho. Guillermo me ayuda mucho. Por eso digo, y vamos, es un orgullo. Y nada, pues como siempre, vamos a poner el enlace a tus trabajos, a tus redes sociales en la descripción del audio. Y bueno, Felipe, la verdad que es un placer haberte conocido, un placer que hayas venido a la Biblioteca de la Historia. No sé, eres un valiente porque por lo que me comentas aquí en la Biblioteca de la Historia y también lo que me has comentado fuera de cámara o fuera de grabación, la verdad que eres una persona de admirar y bueno, la verdad que un placer. A los oyentes también agradecerles que escuchen los programas y bueno, te lanzo el guante, como se suele decir, y nos vemos en un próximo programa de la Biblioteca de la Historia. Encantado. Yo también, muy fan de la Biblioteca de la Historia. Muchas gracias a todos que nos escuchan. Gracias por estar con nosotros, que lo compartan, porque cada día nos quedan menos plataformas para poder compartir contenido. Sí hay muchas, pero que podamos hablar con tranquilidad, sin gritar y dejando hablar, me parece maravilloso. Y un fuerte abrazo. Espero que nos veamos pronto y ya sabéis dónde estoy sin ningún problema. Pues un abrazo. Un saludo.